Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí el día de hoy, mi compañero Ángel Bernal y mi compañero el buen Edgar Sotelo, experto en yoga, que pues bueno, como ya lo hemos estado compartiendo durante lo que va del día, platicaremos, esta más bien será como una charla nocturna, ¿no? Ante la situación que estamos viviendo, todo lo que nos acontece, y hablaremos sobre ciertas ventajas, beneficios que tiene el trabajar desde casa, así como las interferencias que esto puede ocasionar, ¿no? Ciertas desventajas. Y desde luego que traemos aquí una propuesta interesante que pocas veces se toma en cuenta, debido a que se considera como inalcanzable, difícil o solamente exclusivo de cierto sector poblacional, pero pues ya veremos que en realidad no es así, ¿no? El día de hoy, pues bueno, ya les comenté, estamos aquí con Ángel, con Edgar, mi nombre es Alfonso Alan y estaremos hablando acerca de home office, productividad y evidentemente un poco de yoga en tiempos del COVID-19. Pues bienvenidos, Ángel, Edgar, ¿cómo están esta noche? Gracias, gracias. Bien, bien, todo bien. Aquí listos para platicar un poco respecto a este tema que es muy interesante porque si bien la contingencia ha hecho que muchas empresas y personas vivan esta experiencia por primera vez, ¿no? Lo de hacer home office, pues es una realidad que es algo que tiene muchos años de estar llevándose a cabo en México y pues no se diga en otros países, ¿no? Con la accesibilidad. Entonces, ahorita digamos que el empuje que le está dando la contingencia, pues no solo al trabajo en casa, sino a la transformación digital en general, pues es fuerte, ¿no? Y a mucha gente, aunque pareciera que es algo muy sencillo decir, pues yo trabajo en mi casa o va a ser algo más fácil o más a gusto, hay mucha gente a la que le está costando trabajo, ¿no? Entonces, pues la idea es poder platicar aquí con experiencias muy, muy personales, ¿no? Los tres tenemos mucha experiencia, muchos años trabajando de esta manera y cada uno de nosotros pues tiene algo que aportar al respecto, ¿no? Entonces, el enfoque que le queremos dar también interesante es este asunto de cómo la actividad física o cómo ciertos ejercicios que se pueden llevar a cabo en casa relacionados, por ejemplo, en este caso con el yoga, pueden ayudar a hacer mucho más llevadera este tipo de trabajo, ¿no? Y por eso estamos aquí con Edgar, que él es maestro de yoga, con muchos años de experiencia, tanto en home office como en la práctica del yoga. Pues sí, efectivamente, esta contingencia del COVID, pues ha como un poco forzado a algunas personas, ¿no? A experimentar, pues estar demasiado tiempo en casa, algo que seguramente muchos no estarán acostumbrados. Y pues esto puede representar, pues sí, grandes retos, ¿no? A nivel, por ejemplo, mental y emocional, porque si bien es cierto que pues uno a veces no lo percibe, ¿no? Como salir y ver como la gente caminar, como el transcurso de la vida cotidiana, aún salir nada más a tomar el camión o cosas así, como que cambia, ¿no? Y además es algo a lo que te acostumbras tanto que al momento de no tenerlo, pues hasta esas cosas simples se extrañan, ¿no? Como ver los lugares, ir a un lugar de comida que a uno se acostumbra porque le gusta. Esas cosas como afectan también, digamos, mucho mentalmente, ¿no? Sobre todo el encierro también puede ser muy pesado si no se tiene como, digamos, una estabilidad emocional y mental como de lo más saludable. A veces también, por ejemplo, no sé, como que hay descargas, ¿no? Ahora se ve, por ejemplo, que en muchos estados, como aquí donde yo vivo en Yucatán, la cuestión de la ley seca, por ejemplo, a la gente le pega durísimo, porque está tan acostumbrada a que todo el tiempo lo hay, que cuando no lo hay, pues es difícil, ¿no? Completamente. Sí, Sí.
bien dicen que uno valora lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y es justo esta situación la que de pronto nos pone, pues ahorita estamos hablando de algo muy puntual, ¿no? Que es el trabajo en casa y estamos valorando todo el tema de salir, mirar a los ojos a las demás personas, compañeros del trabajo, aquellos que ofrecen servicios, incluso en el transporte público, etcétera. Algo que parece tan trivial y banal, pues ahora nos resulta pues completamente nostálgico y algo que posiblemente muchos estén añorando. Sin embargo, pues bueno, creo que trabajar desde casa evidentemente pues nos trae ciertas ventajas, beneficios. Muchos de pronto tienen como este deseo, ¿no? De evitarse el tráfico, el transporte, los largos traslados, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Si bien es cierto que hay distintas variantes, ¿no? En la Ciudad de México, pues es uno de los temas del día a día, ¿no? Traslados de más de una hora, ¿no? Y que evidentemente, pues bueno, de pronto esto nos lleva a reconsiderar, pues, qué tan eficiente sería no perder tanto tiempo en un traslado, ¿no? En algún momento yo llegué a trasladarme por mis múltiples trabajos en transporte público por más de en promedio 4 o 5 horas al día, ¿no? De puro transporte. Entonces ahí es cuando uno dice, ¿qué pasa con esas 5 horas diarias, 20 horas a la semana que estoy dedicando solo al transporte público, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, no sé ustedes dentro de su experiencia, ¿qué tipo de ventajas le ven a la parte de trabajar desde casa o el también llamado home office? Ángel, ¿quieres compartir algo? Pues digo, yo tengo ya 10 años de hacer este tipo de trabajo, home office. La verdad es que a este punto, para mí, pensar en regresar, por ejemplo, a una estructura de oficina se me hace muy complejo, ¿no? Ya tengo como un estilo de vida muy arraigado al home office. Entonces, yo la verdad es que encuentro puras ventajas en este tipo de trabajo. Básicamente controlar el tiempo en el que estoy trabajando de manera muy consciente, ¿no? Porque a veces pasa, y es algo que yo comento mucho con otras personas, que cuando uno está como en el resguardo de la oficina, pasa que llegas, de repente te tardas un ratito en saludar, te sirves el cafecito, en ese lapso ya perdiste al menos una hora, ¿no? De la mañana. Que si el desayunito, que quién va al Oxxo por los cafecitos, cosas de ese tipo que sí son parte de tu horario de oficina, pero que no son realmente elementos productivos. Sin embargo, en casa, por ejemplo, puedes decidir, pues tal vez me levanto un poquito más tarde, desayuno mejor, o me hago un buen desayuno, que no sea como algo callejero, empiezas a tu hora igual de oficina, ¿no? Empiezas a trabajar a las 8 o 9 y lo haces de una manera mucho más despierta, mucho más consciente con las labores, no pierdes mucho de este tipo de tiempos que se te van robando como en la oficina y que pareciera que no son, como estás ahí dentro y como estás como en tu horario fijo, pues pareciera que es parte de, ¿no? Pero sin duda que es algo que limita la productividad, ¿no? Ahora, que a mí, por ejemplo, al inicio, cuando yo comenzaba a trabajar home office, me pasaba lo contrario, como que pasaba demasiado tiempo trabajando. Bueno, eso pasa mucho, eso es un hecho. Y hay mucha gente que ahorita lo está experimentando. Seguro. O sea, que venían de este trabajo de oficina, llegan a instalarse a un modelo de trabajo en casa y como no tienen estas estructuras de entrar, empezar a trabajar, luego tengo tal vez mi break, mi hora de comida marcada, se les hace como una rutina muy diferente y no pueden controlar pues ahora me tengo que detener para ir a comer, ahora me tengo que concentrar más bien en hacer este tipo de trabajo, creen que tienen que dar incluso más, o sea, incluso es una percepción que la gente tiene, que cree o siente que debería trabajar más
para no ser como visualizado en el trabajo como que no está haciendo nada, ¿no? Pareciera que de repente las empresas hacen sentirle a la gente que les están haciendo un favor por trabajar en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque estás en tu casa, porque ahí puedes hacer tu comida, y en realidad está siendo como un elemento que abona más a la productividad, ¿no? Más que al asunto del tiempo o las horas que le estás dedicando. Pero eso pasa mucho. Ahorita especialmente le está pasando a mucha gente que no, o que sienten que están trabajando más y que se agotan demasiado. O sea, ha sido una temporada de trabajo más extenuante para muchos porque no hay este tipo de controles de tiempo. Por ejemplo, en tu experiencia, ¿cómo fuiste controlando esos elementos, ¿no? Esa experiencia? Bueno, pues en mi caso muy particular me pasó que sí, de repente me daba cuenta que, no sé, me despertaba muy temprano a trabajar, comía además y continuaba hasta las 9 de la noche, 8 de la noche, 10 de la noche. Y de repente me daba cuenta, pues ya pasé 11 horas trabajando. Y pues me obligué justo a tomar como actividades fuera de casa. Como, bueno, voy a salir al gimnasio. O en ese momento, justo, opté por hacer muchas actividades fuera. entonces iba al gimnasio o hacía capoeira, hacía yoga otras noches. Entonces, pero todas las noches tenía un horario en que terminaba mi trabajo, me obligué a tener como ese horario de terminar mi trabajo y de prepararme para salir, por ejemplo, a hacer cualquier otra actividad. Y también porque justo encontré que era muy necesario convivir con otras personas. Como yo vivía solo, como hasta ahora vivo solo, pues como la convivencia personal con otra, o sea, ver el rostro de otra persona, abrazar a otra persona, es como tan nutritivo que lo que me empezó a afectar emocionalmente. Entonces, salir a entrenar al gimnasio, todo eso, como me despejaba la mente y pues descubrí que me hacía mucho bien. Entonces, como me fui obligando a tener horarios para despertar y desayunar y ponerme a trabajar, así como para terminar, suspender, digamos, un momento el trabajo, comer y detener para ya hacer como otras cosas ya en la noche, ¿no? Sí. Sí, completamente en esta sintonía de la charla. También les puedo compartir que al principio mis primeras experiencias de hacer home office, trabajo desde casa, regularmente yo comencé pues en una empresa que una vez a la semana lo permitía, ¿no? Y el día que lo permitía era un día que, entre comillas, salíamos temprano. Sin embargo, pues bueno, a pesar de que salíamos temprano, pues yo también me seguía trabajando mucho más tiempo. Si nuestra salida era a las 3 de la tarde, pues yo terminaba mi trabajo hasta las 7, 8 de la noche, ¿no? Pero pues evidentemente sí me percataba también que al principio existía una cantidad como demandante o podríamos llamarla así, autodemandante, ¿no? Porque no es que todo el tiempo quien esté arriba de ti o te esté pidiendo el trabajo, pues te esté solicitando, pero sí existe como este efecto psicológico, me atrevería a llamarlo, que es como el miedo a que como no te están viendo, ¿no? Temes y que casi de manera involuntaria, inconsciente, a que no piensen que estás perdiendo el tiempo o no estás trabajando o estás haciendo cualquier otra cosa menos trabajar, ¿no? Es como el efecto fantasma o podríamos llamarle el doble ciego, ¿no? Pasa tu supervisor o tu jefe y te ve sentado frente a la computadora, no sabes si estás revisando Facebook, pero te ve allí, ¿no? Entonces igual puedes no estar trabajando, pero el efecto, ya hay ahí como un suplemento de, ya, me vio aquí, piensa que estoy laborando, y yo lo vi que pasó y ya estoy relajado, ¿no?
entonces igual me puedo perder el tiempo un ratito más. Y creo que una de muchas soluciones, ¿no? Sí, al final es que pues uno también puede perder el tiempo tanto en la oficina como en la casa, y para eso me parece que es importante establecer horarios y fomentar como esta autodisciplina, ¿no? Con distintas actividades. Evidentemente, ante la situación de ahora que no es posible salir, pues esas actividades bien puede ser levantarse, estirarse, caminar, y si uno vive solo, recostarse o hacer otra cosa, y son como minutos de recreación que me parece que para nada entorpecen la creatividad ni la productividad. Todo lo contrario, podrían incluso hasta fomentarla, ¿no? Sí, es correcto. La verdad es que esa es como una de las partes cruciales, ¿no? El poder establecer esos horarios, no necesariamente, como dices, no tienen que ser elementos de 6 horas continuas, ¿no? Pueden ser bloques inteligentes de trabajo de 2 o 3 horas, donde realmente saques tareas que ya tienes como en tu lista de acciones a trabajar, y que vayas avanzando, tomes un descanso, cocines, no sé, lo que sea. Hablando específicamente de este tiempo que no hay como el contacto con más personas, ¿no? Leer, ver alguna serie, tomar algún curso, cosas de este tipo, y establecer horarios. Y sí, creo que es muy importante ponerle un horario de cierre al trabajo, ¿no? Si estás acostumbrado de trabajar hasta las 6, mantener ese cierre. ¿Por qué? Una cosa que yo les digo mucho a la gente que está como entrando a este asunto es que el trabajo va a seguir estando ahí, ¿no? Les da también esta sensación de que hay que hacer demasiado, ¿no? Es un asunto como psicológico, pero, y quisiéramos terminar el trabajo en un solo día, como que el tiempo se nos termina, ¿no? Pero la realidad es que el trabajo va a seguir estando ahí, las tareas van a seguir estando. Al día siguiente, a menos que sea un bomberazo, cosas de ese tipo que todos pasamos, pues se tienen que hacer, pero si es trabajo, digamos, del rutinario, pues cerrar por lo sano a las 5 o 6 de la tarde, a la hora que estén como acostumbrados, y avanzar como ya con el espacio de vida, ¿no? De vida cotidiana, que en realidad le va a dar mucha sanidad, ya sea que vivan solos o que estén compartiendo con alguien, le va a dar como mucha más pues, sanidad y calidad de vida durante este tiempo, ¿no? Sí, completamente. Sé que hay algunas personas que nos están escuchando. Igual si nos escuchan posteriormente, pueden dejarnos aquí alguna pregunta, comentarios, sugerencias, compartirnos incluso si están trabajando desde casa, cómo lo están viviendo, si están trabajando más de lo que regularmente trabajan, si les está costando trabajo adaptarse, ¿no? O hacer esta transición, y cómo es la situación con sus colaboradores de trabajo, ¿no? Sus superiores, jefes, etcétera, o si tienen gente a su cargo, cómo llevan esta dinámica, ¿no? Porque he tenido algunos comentarios de cercanos, incluso mis alumnos o compañeras o colegas, me comentan que de pronto tienen mucho más trabajo del que regularmente tendrían. Incluso esto pasa también con estudiantes, ¿no? Me dicen estudiantes, alumnos, alumnas, es que nos están dejando muchísima más tarea de la que regularmente dejaban. Y entonces existe como este efecto del que estábamos hablando hace un rato de van a estar en línea o estudiando desde casa o trabajando desde casa, pues para que estén todo el día ocupadas, pues entonces ahí les va más tareas, más chamba, más entregables, mayor material que tienen que llevar a cabo o realizar, ¿no? Entonces existe como este efecto de, si no te estoy viendo, entonces es más fácil que te distraigas, ¿no? Y sé que estamos o vivimos en una cultura que muchas veces eso quiere, ¿no? En algún momento dentro de esta experiencia que yo he tenido en trabajar en marketing digital, pues llegó un punto donde mis compañeros de trabajo, ¿no? Cuando trabajaba en oficinas, me decían, es que la verdad a mí no me gusta trabajar desde casa, no me gusta hacer home office, ¿no? Y yo me cuestionaba por qué, ¿no? Si desde mi punto de vista,
era eficiente, no te trasladabas, ahorrabas tiempo, estabas más cómodo, podías estar como inmediatamente al tanto de qué sucedía y resolver algo, sí, sin necesidad de hacer un traslado largo, ¿no? Y enfocar esa energía que muchas veces es desgastante en algo productivo. Y ellos respondían, pues es que la verdad sí, para mí es mucho más sencillo distraerme. Entonces, si veo ahí, voy a tomar agua y veo el sillón o veo la sala y la televisión, me siento, o es más fácil que pierda el tiempo o que me sienta a platicar con mis familiares, ¿no? Y yo decía, pues tienen razón, ¿no? Y creo que la clave aquí está en generar autodisciplina, ¿no? No sé ustedes qué piensen de estas posibles desventajas o llamémosle así obstáculos, que evidentemente desde mi punto de vista, ya lo iremos platicando, tienen un referente más cultural que otra cosa, pero creo que por allí puede haber algo interesante. ¿Cómo ha sido en su experiencia? Bueno, yo sí, ahí hay algo que se me complica, por ejemplo, que aunque sí yo vivo solo, a veces, no sé, estaba mi novia conmigo, o a veces, por ejemplo, iba de visita a la casa de mi mamá, y la convivencia durante el trabajo con otras personas a veces me cuesta. Sobre todo, obviamente, pues, con mi novia, más, no sé, más tentador, obviamente. Entonces, de repente sí me cuesta un poquito como evitar convivir demasiado tiempo con la persona. Obviamente, pues sí, hablamos y todo, y mientras trabajo, pues a lo mejor no es tan complicado, pero sí de eso de acompáñame a la tienda o cositas así, de repente sí me robaban demasiado tiempo. Y también es algo con lo que hay que aprender a manejarlo, ¿no? Digamos, porque obvio quieres convivir con la persona que quieres y que está a tu lado, pero pues también tienes que estar, como darle toda tu atención a tu trabajo, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí por un rato donde ya hayas terminado un trabajo específico o una tarea en específico, pues sales y de donde estás y convives con la persona, pero sí esas cosas creo que son un poquito difíciles. Sí, es correcto. Sí, sí, es una de las desventajas, las distracciones, pero una vez que se aprende a lidiar con eso, digamos, no sé, cancelas un par de horas, bloqueas un par de horas para trabajar fuerte y después pues, te relajas un poco, que esa es una de las grandes ventajas que tiene pues este tipo de trabajo, ¿no? Hay un elemento que es como pues desconectar y descansar que no te permite hacer un trabajo de oficina regular. ¿Qué significa? Que hay veces que el trabajo mental pues no está ahí, no te sientes muy creativo, no te sientes como con ganas de hacer ciertas cosas y esta ventaja de estar en casa o de tener un trabajo así te permite pausar, desconectar por ciertos momentos y te ayuda como a refrescar como la motivación y este asunto de las distracciones, ¿no? Que incluso distraerse un poquito es positivo para el asunto creativo, ¿no? Lo que pasa es que si vas a estar como haciéndote güey mucho tiempo, pues entonces ahí es donde entra como la bronca, ¿no? Si dices, pues me desperté y voy a ir a la tienda, y regreso y trabajo 20 minutos y luego me pongo a ver Netflix, pues ahí sí tienes que controlar como lo que estás haciendo. Pero si, por ejemplo, trabajaste un par de horas y dices, pues voy a ver tal vez un capítulo de la novela o lo que sea que te refresque, que te ayude a relajarte, pues está bien, ¿no? Como les digo, el trabajo va a seguir estando, no se va a ir, va a llegar más incluso. Entonces, pues es como importante saber que ahí va a estar, ¿no? Y que es importante también desconectar en ciertos puntos. Aquí nos dejan un par de comentarios, los voy a poner. Ariadna Alexa. Como sugerencia desde el punto de vista como arquitecta y diseñadora de interiores, es importante que diseñemos un espacio para trabajar que te haga sentir más cómodo, que no haya distractores y que te puedas concentrar de la mejor manera. Sí, sin duda, o sea, ese es uno de los elementos
más importantes, ¿no? Del home office, poder tener un espacio que sea lo más cómodo posible, porque también está la idea de que trabajar en casa es trabajar en el sillón o en la cama, y la realidad es que eso es muy incómodo, ¿no? Sí. O sea, puede ser esta fantasía de que se pueda trabajar así, pero es incómodo. Al final de cuentas te das como la idea y te das cuenta que no funciona de esa manera, ¿no? Y continúa el comentario, no sé si lo quieras leer, Alfonso. Claro, claro. Nos indica Alexa que, bueno, ahora otra parte, esto que está pasando es un parteaguas en el ámbito arquitectónico, para que así como le damos importancia al espacio, a la recámara, sala, comedor, etcétera, es importante proponer un espacio necesario para hacer home office, que como bien comentan, hay muchas ventajas tener esta práctica, en la cual se pueda por lo menos realizar esto una vez al mes. Creo que coincido completamente con Alexa. En realidad me parece importante tener un espacio. Yo sé que muchas veces las posibilidades pues no nos permiten tener un cuarto de estudio o donde tengamos únicamente destinado a trabajar. Igual también por allí hay otros comentarios que estaba revisando y nos hablan de otras situaciones, pero lo cierto es que podemos destinar ya sea un cuarto o un pequeño espacio únicamente a la parte laboral. Esto, como platicaba hace rato, también funciona muchísimo en el efecto psicológico del que estaba haciendo mención, ya que pues muchas veces estamos acostumbrados a que si me levanto y estoy con pijama y regularmente cuando yo uso mi pijama o cuando me acabo de levantar, lo que hago es, no sé, descansar o recostarme en el sillón, pues mi cuerpo tiene esa asociación por un referente empírico y a través de la memoria o recuerdos, por lo que no está acostumbrado a trabajar mientras traigo pijama. Por eso también el consejo de tener un espacio destinado únicamente al trabajo me parece fenomenal. Lo mismo que uno se prepare, ¿no? Como si fuera a trabajar, ¿no? Tal vez no es necesario que se ponga el traje, el saco, la corbata, etcétera, los tacones, el vestido, qué sé yo, sino más bien que se preparen, se bañen, hagan como su ritual de preparación para salir, aunque no necesariamente estén saliendo o con ropa tan formal, pero sí de algún modo eso genera también un ejercicio de acoplación hacia lo que están a punto de realizar, que es trabajar, ¿no? Y de nuevo, esto no tiene que ser como evidentemente estar pegado todo el tiempo a la computadora o frente al monitor, porque eso también puede ser desgastante, ¿no? Hay otro comentario que también alcancé a ver por allí de Val Trejo, que prácticamente nos platicaba que justo a pesar de que tiene muchas ventajas hacer home office, pues lo que le ha costado es cuando tiene a su bebé, ¿no? Estarse saliendo, cuidándolo y pues evidentemente es una situación que muchas personas, muchas madres que tienen que trabajar ahora desde casa, pues están experimentando porque sus hijos están en casa, ¿no? Y no les podemos decir, pues bueno, olvídate de tu hijo y dedícate a tu espacio. Evidentemente sabemos que la cosa no va por allí, ¿no? Y creo que el entender como estos horarios establecidos únicamente para la parte laboral, pues no significa tampoco que sean sumamente tajantes o rigurosos para decir, bueno, claro, como mi hijo me está pidiendo ya de comer y yo tengo que mandar un reporte, pues le voy a dejar que se espere, ¿no? Y que se quede sin comer. Tampoco va por ahí el asunto, sino aprender de algún modo a mediar y armonizar todo, ¿no? Entonces atiendo mis necesidades inmediatas que están surgiendo y regreso en medida de lo posible para compensar el tiempo que acabo de destinar a otra actividad, ¿no? Sabemos que no siempre se puede tener un horario tan riguroso, ¿no? Pero justo esta flexibilidad radica en al menos tener presente y consciente dicho horario, para que no suceda el tema de, híjole, ¿por qué me siento tan cansado? Ah, pues claro, pasé más de 11 horas trabajando y ni me di cuenta porque a ratitos iba a cuidar a mi hijo o a ratitos iba a hacer otro tipo de actividad y termino trabajando mucho más de lo que realmente debería estar haciendo, ¿no? Por ahí ponías otro mensaje. Sí, de Diana. Pues mira, justo lo que platicábamos, ¿no? Hasta 12 horas de trabajo y es cierto, ¿no?
Creo que este tipo de organización, ¿no? Bien puede ser manual, digital, como a ustedes les acomode más, nos ayuda de algún modo, al menos a tener más control, ¿no? Control en cuánto tiempo estamos destinando al trabajo, que evidentemente sea el razonable para poder ejecutar nuestras actividades del día a día y sin descuidar tampoco las demandas que pues muchas veces son necesarias, ¿no? Como atender a los hijos o a miembros de la familia. Sí, y hasta yo creo que debería ser como una de las ventajas, ¿no? Que al trabajar desde casa, a lo mejor pues tienes más oportunidad de convivir justo con las personas que quieres e incluso de realizar actividades que de cotidiano necesitas hacer, como, bueno, pues es que tengo urgencia de ir al banco o cosas así, no pasa nada, ¿no? Vas al banco, regresas y sigues trabajando sin ningún problema. Creo que esa debería ser como una de las grandes ventajas, siempre y cuando, pues obviamente no abusemos, que sea como bastante controlado, ¿no? Nada más. Sí, sí, es importante esa disciplina, ¿no? Yo recuerdo que pasó con alguna persona que trabajamos en algún momento, que pues era evidentemente este tipo de trabajo y se empezaba más bien a desvirtuar un poquito la forma de trabajo y ya de repente como que tuiteaba, estoy acá en no sé dónde, en un museo. O sea, es diferente, por supuesto hay como la atención que tenemos que darle a las empresas, a nuestros clientes, pues está anclada a sus horarios, ¿no? Hay que estar presente mientras ellos están solicitando cosas. Sin embargo, de repente como que se empezaba como a ir un poquito muy abierto, ella tenía como sus horarios de trabajo, esta persona, trabajaba muy bien y todo, en la noche y todo, pero si había una solicitud de una persona, un cliente, como digamos a media mañana, no estaba, ¿no? Entonces no es lo mismo esto que comenta Edgar, que voy al banco y regreso, o tengo que hacer una compra, o tengo que hacer una diligencia de cualquier tipo que no me va a llevar pues tal vez más de 2 horas, y que vas a regresar a tomar como este control del trabajo, como a, digamos, ponerle como la balanza y ahí como trabajando, ¿no? Entonces sí es un tema importante la disciplina, ¿no? Sí, por supuesto. Y que va de la mano con la responsabilidad y hacerse cargo de lo que evidentemente les compete atender, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con la ética laboral, ¿no? Si se dan cuenta, pues son muchos temas los que están implícitos, no solamente es como, ay, qué padre, ya trabajo desde casa, porque al final es trabajo, tiene ventajas, también tiene ciertas desventajas, ¿no? Que ya igual platicaremos o profundizaremos un poco más al respecto, pero sí, desde mi punto de vista, esta ética laboral pues radica también en que si uno está comprometido, ¿no? Existe la responsabilidad y existe la confianza y el nivel de comunicación con los colaboradores, pues me parece que todo esto fluiría de mucho mejor manera, incluso se ahorrarían grandes cantidades, tanto las empresas, ¿no? Como los insumos del día a día, que son cosa importante para muchas empresas, ¿no? El café, agua, galletas, etcétera, como también cierto tipo de ahorros en temas de transporte, comidas fuera de casa, mejor control en la salud, entre otras cosas sobre qué es lo que uno está comiendo. Pero evidentemente esto nos empuja implícitamente a tener mayor disciplina y actuar en responsabilidad con esas actividades que tenemos que llevar a cabo, ¿no? Sé bueno, aquí nos comenta también Alexa, ¿no? También hay que saber que no todos estamos hechos para el home office, ¿no? Eso es correcto, esto no es malo y es importante tener paciencia con nosotros mismos. El yoga podría ayudar mucho, ya que estas actividades son obligatorias por la situación y que si hay personas a nuestro cargo, ser flexibles y buscar soluciones. Esto me parece muy importante, ¿no? Porque también depende de conocerse a sí mismo, saber en qué fluye uno mejor y en qué no. Y evidentemente una cualidad a la que también aspiramos es a la flexibilidad, ¿no? Es decir, hay cosas que no controlamos, como esto que está sucediendo, y que yo sé que hay muchas personas que son felices estando en una empresa, así como físicamente en la oficina, así como muchas otras que son felices sin tener que salir de sus casas o trabajar desde sus casas.
Sin embargo, eso me pone sobre la mesa la posibilidad de que hablemos de flexibilidad, ¿no? Tanto Sí. corporal como mental, porque creo que, como decía un gran maestro, ¿no? Un cuerpo flexible habla de una mente flexible, ¿no? Y quizá a veces nos cerramos demasiado a, no, es que yo no voy a trabajar desde casa, o no, yo estoy acostumbrado a trabajar desde casa y no voy a ir a una oficina. Y creo que de pronto, pues la naturaleza misma, la vida humana tal cual, es dinámica y habla de cambios, habla de transformación, habla de cosas que no podemos controlar. Y creo que aquí, justo el yoga es una gran herramienta, como quizá existirán otras más, eh, para entender este tema de ser flexibles y materializarlo a través del cuerpo. Bueno, pues yo qué podría mencionar al respecto. Bueno, pasa que, por ejemplo, yoga sí siento que es una disciplina que nos puede ayudar demasiado a prepararnos para trabajar en casa efectivamente, porque nos enseña, por ejemplo, justo la autodisciplina, ¿no? Todo el tiempo tratas de hacer lo mejor posible, ¿no? En el momento, en la situación en la que te encuentras actualmente. Y habrá veces donde logras, por ejemplo, una postura y a lo mejor al siguiente día te sientes diferente, no hay el equilibrio suficiente en tu cuerpo o en tu mente, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que cuando no duermo bien, mi cuerpo se afecta de tal manera que las posturas de equilibrio como que no me funcionan mucho, ¿no? No las logro adecuadamente o me pierdo el equilibrio fácil. Entonces, yoga te va a enseñar muchas cosas de ti, te va a enseñar tu situación actual. Es muy notorio, por ejemplo, cuando justo tu mente digamos, se activa todo el tiempo de la misma manera, que cuando se actúa de una manera diferente, se siente mal. Y eso muy probablemente esté pasando ahora mismo, ¿no? Entonces, gente que tenía una manera cotidiana de trabajar, de actuar, de hacer las mismas cosas, ahora que se cambió todo o que se ven forzados a cambiar la manera en la que viven, pues les duele, ¿no? De muchas maneras. Entonces, someterte a situaciones que no son fáciles, que por ejemplo muchas posturas de yoga, pues te van a poner en esa situación, te enseñan a controlar y es difícil, yo lo veo en muchos de mis alumnos que están acostumbrados a ser muy competitivos, por ejemplo, gente que carga pesas, que hace mucho deporte, que cuando le pones a estar sentado y se le complica estar sentado en la postura correcta, ¿cómo le duele? Se siente incómodo, se siente que no, como, ¿cómo puede ser? ¿No? Y se compara con los demás, así ve a los demás, y, o sea, yo veo su actitud, ¿no? Como tratando de interpretar lo que ocurre en esa persona, a lo mejor no sucede tal cual, pero a veces hay gente que se siente tan incómoda que no regresa. Entonces, sí, yoga te pone en perspectiva, te pone a lidiar con tu realidad, a enfrentarte a ella, y bueno, a partir de eso es cómo puedes mejorar o cómo puedes darle más flexibilidad, más equilibrio a tu salud, a tu cuerpo, a tu mente. Es que todo es un todo integrado, ¿no? Como del cuerpo y la mente, pues es de lo que depende tu salud integral, digamos, y también emocional. Entonces, una cosa va con la otra y no se pueden separar nunca. Nunca eso va a ocurrir. Pongamos, por ejemplo, esta situación a la que nos enfrentamos ahora, de estar tanto tiempo en casa y de enfrentarte, por ejemplo, que es otra realidad, con las personas con las que vives, ¿no? Te puede generar, por ejemplo, mucho estrés y mucha ansiedad. ¿Cómo vas a lidiar con eso? Si tu manera de lidiar con ello siempre ha sido
y que es algo muy común, como rechazarlo, como, bueno, lo hago a un lado y distraigo mi mente viendo series o como consumiendo cosas. Es como normalmente la gente como hace a un lado lo que tiene que enfrentar, y en vez de enfrentarlo, pues se distrae la mente y ya, como si no pasara. Entonces sí hay que lidiarlo, y yoga justo es una práctica que te ayuda a lidiar, como a aprender a reconocerte y como a desarrollarte a partir de ese punto en el que te encuentras. Sí, justo era una inquietud de Ana, ¿no? Si el yoga puede ayudar a combatir el estrés o incluso evitar caer en depresión, ¿no? Me parece que, bueno, Edgar nos da una aproximación muy interesante como experto en yoga, y también como una invitación, ¿no? Yo te preguntaría, Edgar, para quienes no estamos familiarizados con la práctica del yoga, para quienes llevamos a cabo actividades extenuantes o de gran demanda sentados detrás de un escritorio, ¿no? Durante varias horas, ¿qué tipo de ejercicios, actividades nos recomendarías, o cada cuánto tiempo se sugiere que se hagan? No sé, y cuáles son como las ventajas de llevarlos en la vida cotidiana, o es necesario tomar una clase para que esto se tenga efecto, o se pueden llevar a cabo ejercicios, no sé, suministrados durante el día. Ambas cosas pueden ser. Lo recomendable es también no pasar mucho tiempo sentado. Es una postura que en realidad no es una postura muy cómoda. De hecho, a lo mejor lo han visto ustedes y quienes nos estén escuchando en este momento, la práctica de trabajar de pie en escritorios altos, por ejemplo, es una buena práctica, y se pueden colocar como, es una especie de tapete acoginado. Digo, la verdad es que yo mismo no lo hago, pero sí realmente estar de pie es más cómodo que estar sentado, porque es muy pesado para la columna vertebral. Es muy, muy cansado. Es una postura inadecuada realmente, aunque es relativamente cómoda. Entonces, lo mejor es que si se pasa mucho tiempo sentado, pues pararte, despejarte, y aún estiramientos muy simples como hacer movimientos así ayudan, ¿no? Hacer torsiones es lo más rico para la columna. Entonces, como girar un poco el tronco sin que la cadera se mueva, tratar de girar desde el ombligo y luego las costillas y luego los hombros y hacer tu torsioncita. Preparé un pequeño video con ejercicios similares que les va a caer muy bien. Supongo yo que lo vamos a compartir, ¿no, Ángel? Sí, ahorita en los comentarios vamos a dejar el video, aquí ya lo pusimos, está en nuestro YouTube, con estos ejercicios que nos comentas. Muchas gracias. Y bueno, si practican yoga, van a conocer, esto es algo que les quería mencionar, van a conocer que las posturas en el cuerpo sí tienen un efecto muy fuerte en el sistema nervioso, por ejemplo. A ver si les voy a mencionar esto así un poco lo más simple que pueda. El sistema nervioso, hay una parte que le llaman el simpático y el parasimpático. Y bueno, se alteran o se modifican, digamos, según tu estado anímico. Por ejemplo, si estoy enojado o me veo en una situación de estrés porque estoy a punto de ser atropellado o algo así, o incluso situaciones, alguna pelea con mi pareja o, no sé, con alguna persona en la calle, incluso por ver violencia se puede activar el sistema nervioso simpático, que es como el que pone al cuerpo en defensa, preparado para defenderse, para huir, ¿no? Para estas situaciones de riesgo. Y el problema actualmente, digamos como en la vida cotidiana, es que a veces esos problemas todo el tiempo están presentes, ¿no? Como la discusión con la pareja, por ejemplo, a lo mejor no es que se vaya
es algo que está ahí, ¿no? No desaparece de inmediato. O una situación de problemas económicos, ¿cómo hago que desaparezca? Está ahí presente y cómo hago que desaparezca y no puedo y no puedo, y la mente todo el tiempo está ahí y el sistema nervioso lo va a ver, se va a ver reflejado ahí, digamos. Entonces hay posturas que justo te ayudan a aliviar esa situación, digamos, como al sistema simpático, como que lo detiene un poquito y como te va a relajar, ¿no? Entonces, esto es muy importante, digamos, este efecto. Y también, por ejemplo, si ustedes se ponen a analizar en una postura, esto es un poco como de psicología, pero en yoga funciona igualito. Una persona que esté, voy a hablar un poco en bulto, una persona que esté como así como apachurrada, con la espalda caída, ¿no? Lo que genera es una sensación de que a lo mejor está triste, ¿no? Y está muy relacionado, efectivamente. Entonces, posturas que hagan lo contrario, que abran el pecho, que amplíen, por ejemplo, pues sí, la zona de la cavidad torácica y demás, pues liberan esas, como ese estrés o esa tristeza. Entonces, por ejemplo, son estas posturas de arco o de extensiones, son de las más recomendadas para personas que sufren depresión, porque sí tiene un cambio en la mente y en el sistema nervioso importante. Una postura, por ejemplo, de una persona que está como feliz, es difícil verla apachurrada, ¿no? Normalmente todas las personas que están como muy sonrientes, muy alegres, están como muy abiertas de pecho, están como bastante derechos, por así decirlo, ¿no? O por ejemplo, cómo victorean quienes ganan una competencia, pues así, ¿no? Bien abierto el pecho, bien, pues victoriosos en su postura también. Entonces, es un efecto que va de la mente al cuerpo y viceversa, todo el tiempo. No, esto es súper interesante. Creo que pocas veces hacemos esa analogía y me parece vital que la tengamos presente, ¿no? Otra de las preguntas, bueno, también de Ana, me parece también importante. Pregunta si el peso corporal es algo que importe o si impide que puedan realizar alguna de las posturas. Bueno, si el sobrepeso muchas veces sí da como complicaciones, incluso al caminar, depende de qué tanto sea el sobrepeso, ¿no? Estamos hablando de un sobrepeso grado 3 como obesidad mórbida, puede dar sobre todo mucho dolor en articulaciones o incluso musculares y molestias en general. Entonces, la ventaja del yoga es que siempre hay una manera de practicarlo, una manera segura, pero siempre tiene que ser, en este caso, sobre todo cuando hay sobrepeso o alguna condición específica como hipertensión o un glaucoma o un estado como estar embarazada, tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Entonces, sí tiene que ser dirigido por alguien experimentado, ¿no? Por sí mismo yo no lo recomendaría, pero siempre hay una manera de practicarlo con la guía adecuada, digamos. Por supuesto. Que esto, mi pregunta, Edgar, es, ¿no les impide, digamos, tal vez no que ejecuten ciertas posturas de yoga? En este caso sí sería más complicado, pero pues no les impide de pronto hacer estas extensiones de las que hablas, ¿no? O sea, abrir el pecho, levantar los brazos, como las más básicas. Sé que no son posturas tal cual, pero sí una invitación a la activación física. Sí, súper necesario, sobre todo si se tiene sobrepeso, es muy, muy importante y muy benéfico. Entonces yo sugeriría que sí se practicara, que depende de sus, digamos, como sus gustos personales y demás. Yoga es una práctica genial para cualquier persona con cualquier condición. Y hay algunos ejercicios que pues son más limitantes en ese aspecto, ¿no?
Si se quiere ver las prácticas de postura de yoga, se pueden realizar sin ningún problema, siempre y cuando se tenga la guía adecuada. Sí. Y en este caso, por ejemplo, los ejercicios que compartimos en el video son como sencillos, justo para gente que está haciendo el home office y pueda relajarse en estos momentos pues, donde no hay como la posibilidad de ir a una clase, ¿no? De yoga, tal vez como a un centro de yoga o algo así, pero son ejercicios que van a permitir, como dices, hacer rotaciones, hacer un poco de flexibilidad, sentirse que el cuerpo está como moviéndose y que evidentemente le va a afectar menos el estar en esta pues, postura de sentado, incluso relajar la mente y este tipo de cosas, ¿no? Sí, exactamente. Estos ejercicios que escogimos son totalmente seguros para todas las personas y todas las condiciones, sin ningún problema. Y justo son ejercicios que todos ayudan a relajar los músculos que más se tensan por estar de pie o sentados, que son pues, los músculos alrededor de la columna y los músculos de la espalda alta, los hombros, ya ven, esta zona siempre se tensa, ¿no? El trapecio, el esternocleidomastoideo, son músculos que todo el tiempo están tensos. Entonces, relajarlos de esta manera les va a ser muy, muy útil los ejercicios. Ok, pues bueno, creo que ya va siendo hora justo de ir cerrando, ¿no? Antes que nada agradecemos a los escuchas, sus comentarios, preguntas, compartir sus experiencias, han enriquecido la charla de esta noche lluviosa y tormenta, no sé cómo esté por allá en Mérida, tal vez calurosa. Totalmente caluroso, muy, muy cálido y muy tranquilo. Sí, lo recuerdo bien. Como casi todo el año. Sí, ya te tocó. Y pues bueno, también agradecemos a mis compañeros, les agradezco Edgar, Ángel, por sus aportaciones, Edgar por tu experiencia en el tema del yoga. Hemos dejado este video con una rutina con pasos básicos, ¿no? Evidentemente sí, creo que es importante lo que comenta Edgar, que si alguien con complicaciones debido a patologías o a que de plano no hayan llevado a cabo una actividad física muy, muy constante y se quieran involucrar en el tema del yoga, pues creo que los ejercicios son bastante eficientes para hacerlo de una manera introductoria, para irse familiarizando, pero recuerden que siempre si requieren algún tipo de ayuda, la soliciten con algún profesional, ¿no? Creo que bueno, un último comentario de Ivoneta. En estos días yo estoy tomando yoga por las mañanas y todo el día me siento muy bien, tanto física como emocionalmente. Creo que esto es fundamental. Al final el cuerpo agradece ese tipo de actividad física y si bien es cierto que tal vez de pronto es complicado ejecutarla constantemente, al menos tomen en cuenta este tipo de sugerencias, ¿no? De no permanecer tanto tiempo sentado, de ser un poco más gentiles con su cuerpo, con su columna, de hacer este tipo de rotación con la espalda, con el estiramiento de los brazos, levantarse y caminar. Creo que desde cosas tan sencillas pueden haber cambios pues muy importantes, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que van a notar algunos cambios pronto, otros no. La verdad es que trabajar o ese trabajo, más bien, como el efecto en el sistema nervioso, no se ha reflejado tan de inmediato, pero una vez que se habitúen a realizar ejercicios, si es que practican yoga, lo van a notar tarde o temprano, el sistema nervioso simpático va a relajarse un poquito y van a ver que es como, híjole, no sé, es que es sumamente efectivo, pero es cuestión de disciplina. Sí, por supuesto. Ángel. Listo, pues muchas gracias a todos los que se conectaron, que compartieron con nosotros. Vamos a seguir haciendo pláticas de este tipo mientras estemos en la contingencia y posterior a ello, ya
Es algo que vale mucho la pena. Cualquier tipo de comentario o sugerencia de tema, podemos como conseguir, tenemos una red de contactos de especialistas de muchos temas, no solo del área como de marketing digital, sino de negocios, de innovación, de influencers, de muchas cosas que pueden aportarle ahorita como calidad de contenido a lo que estamos haciendo. Entonces, y pues gracias, ¿no? Mantenerse con la esperanza en alto, ya falta menos, todavía falta tiempo, pero cada vez menos, y pues a seguir buscando el bienestar y pues seguir trabajando con lo que tenemos, ¿no? Siendo productivos. Exacto. Por supuesto. Pues bueno, muchas gracias a todos nuevamente. Recuerden seguirnos en nuestras plataformas digitales de Academia Digital MX. Sé que, pues bueno, estamos transmitiendo a través de Facebook. Tenemos también Instagram y estamos en nuestro canal de YouTube. Se pueden suscribir y ahí van a encontrar este tipo de contenido de manera mucho más fija y constante. Hablar acerca de los cursos de marketing, innovación, negocios, etcétera. Y desde luego estar completamente atentos a sus dudas, comentarios y evidentemente para compartirles información de nuestros próximos cursos. Muchas gracias a todos y pues bueno, que pasen una excelente noche. Gracias. Muchas gracias, buenas noches.